Seguimos adelante. Tiempo de actualidad local en Santiago de Compostela y nuestra área de influencia. El otro día, hace pocos días, la verdad, leía una crónica donde el protagonista está hoy con nosotros en este estudio. Es el experto ferroviario Carlos Avellán, varios libros, dirigió el Museo de Ferrocarril de Madrid, preside la delegación española de la Asociación Europea de Ferroviarios, presidente de la Asociación Compostelana Amigos del Ferrocarril y otras muchas cosas más, seguramente. Carlos Avellán, buenos días. Muy buenos días, querido Álvaro. Bienvenido a este estudio. Bien hallado, encantado de estar aquí. Alguna vez tendría que ser la primera vez oficialmente. Espero que sean muchas más. Bueno, por mi parte que no sea. Cuéntame, currículum, porque tienes una experiencia y un bagaje en todo esto del ferrocarril que yo creo que es una eminencia del ferrocarril. ¿Qué más quisiera yo? Yo lo resumo en dos palabras. El lujo y el placer de poder combinar la profesión con la afición. Eso es un lujo, aparte de ser hijo, nieto y por parte de padre y madre y toda mi vida relacionado con el ferrocarril. Siempre. Para mí el ferrocarril y yo tenemos lo que se llama ferrogenes, lo llevamos en la sangre y yo creo que hasta que vayamos al otro barrio, donde sea, pues allí estaré yo al pie de cañón, todo lo relacionado con el ferrocarril, allí donde sea. Bueno, o sea, viene ya de atrás y has cogido también el testigo un poco. ¿Cuál ha sido tu profesión? Dentro del mundo del ferrocarril, ¿cuál ha sido tu...? Pues mira, entré, es muy concreto para hacer una película. Primero nací en medio de las vías del tren, en Aranjuez, aunque yo me considero gallego porque yo vine a Galicia a los 4 años, y nací en medio de las vías. Después, mi padre ferroviario también, pues fue ascendiendo a Cuenca y luego a Vigo en el año 64 con 5 años. Luego entré a la escuela de aprendices de Renfe. Anteriormente estuve un año en un colegio de Renfe en Guadarrama. Estuve 4 años en el colegio de aprendices de Renfe de Villagarcía. Allí entré en Renfe. Fue mi primer destino en Santiago de Compostela, en la rama de señalización. Entré de ayudante, oficial, especialista y acabé de encargado del sector. Y en ese tiempo pues estuve aprendices, entré en Renfe, hice el servicio militar obligatorio por ferrocarriles por toda España, volví a Renfe, estuve en Adif y en el 2012 pues tuve el honor y la confianza de dirigir el Museo del Ferrocarril de Madrid Delicias, que para mí fue lo máximo. Fue unos años maravillosos, muchísimo trabajo, pero para mí el combinar ya la profesión y que me dedicara solamente al ferrocarril. Y bueno, era para un año, estuve 12, o sea, tan mal los gallegos no lo hicimos. La verdad que estuve muy satisfecho, muy contento y además revolucionamos muchísimo el ferrocarril, la fundación, en la cuenta que tal, formando buenos equipos y ya está. Y ahora pues me he jubilado, felizmente, después de 50 años, que se dice pronto, dedicado al ferrocarril en todas estas áreas que te he comentado. Y ahora pues presido de nuevo la Asociación de Amigos del Ferrocarril, que por cierto ya la presidía antes y nunca me dijeron, no, tú sigue ahí que el año que viene vienes. El año que viene vienes, tardaron 12 años, ¿no? Quiero recordar ahora mismo, si me lo permites, Álvaro, es que la semana pasada nos falleció el vicepresidente. Y quiero hacer un homenaje aquí públicamente a don José Vázquez Rodríguez, que le queremos mucho, porque para mí sigue siendo nuestra memoria, una persona ferroviaria, donde estuvo 46 años como jefe de estación en Santiago, en Susana, en Padrón, en Ferrol, en toda España, como es la vida de ferroviarios, ¿no? Y ha sido una persona leal, una persona muy constructiva y la verdad que le quiero mucho y desde aquí pues le damos un recuerdo, efectivamente. Pues, ha resumido 50 años aquí Carlos Avellán en 30 segundos, o sea, un poco la formación, el contacto que ha tenido hasta llegar a jubilarse y bueno, pues seguir con esta pasión, ¿no? Ahora pues con esa recompensa de todo ese bagaje. El ferrocarril sigue vivo. Hemos visto, por localizar un poco la entrevista, que estamos al ladito de la nueva intermodal, una intermodal que yo leía que ha nacido para ti, que conoces muy mucho este sector y conoces muy mucho el día a día del ferrocarril, ha nacido con alguna que otra deficiencia. Y decías, pero subsanable. ¿Qué valoración haces de la intermodal que estamos estrenando, de la intermodal que se anunciaba, Daniel Castelao, por cierto, que venía como pues a solucionar un poco, ¿no? El día a día de los que nos queremos trasladar en ferrocarril, la llegada del AVE,
¿Qué valoración haces, Carlos? Bueno, pues yo creo que ha nacido corta la estación. Ha sido, la verdad, que tiene aspectos positivos, la luminosidad, el espacio, la conectividad, que conecta perfectamente, más directamente con la estación de autobuses, y por eso se llama intermodal. Conecta con los dos barrios principales, el Pontepedriña, Castiñeriño, con el ensanche y la ciudad. Pero hay que entender que los trenes ahora no son los de antes. Ahora son trenes que llevan más de 500 plazas. 512 el Abril y 570 el Ablo. Y los andenes son pequeños. Imagínate, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que vean nuestros oyentes. Yo el otro día llegué, la semana pasada, de Madrid, y me encontré que nuestro Abril, que venía de Madrid, se cruzaba con otro Abril que iba a Madrid. Entonces, es un andén relativamente pequeño, donde tenemos el ascensor, tenemos las escaleras normales, sí, tenemos las escaleras y tal, y eso era un tapón enorme. Yo creo que eso hay que corregir, o bien que coincida la llegada y salida en otro andén para que de alguna manera se minimice. Y luego lo que es el tema de pequeño que es en cuanto al vestíbulo. El vestíbulo es pequeño para cantidad ingente de viajeros. Yo haría una propuesta. Yo eliminaría los controles de maletas por rayos X. Yo creo que eso es un tapón. Sí, yo creo que no tiene sentido. Ahora, como bien sabéis, hace unos meses se ha eliminado el control de rayos X en lo que es los trenes Avant, que van a Coruña, Vigo y Orense, y se ha quedado sobre el tema de los trenes de alta velocidad. Yo creo que hoy por hoy el tema, los medios que hay, cualquiera que quiera hacer un atentado, cualquier cosa que no ocurra nunca, eso yo creo que ha quedado desfasado. Yo creo que el check-in de maletas debe desaparecer. Porque es un gasto, es un engorro, tener que sacar la chaqueta, el abrigo, el bolso, el no sé qué. Para hacer eso yo creo que haría un llamamiento a las administraciones para que lo tengan en consideración, porque es un gasto fluctuo. Imagínate, el que quiera hacer un atentado se sube a un monte, coge un bazooka y lo hace, ¿no? O sea, quiero decir, esto no es un avión, que está ahí una cosa y se va el avión abajo, ¿no? Yo creo que hay que considerarlo por el gasto que supone y el engorro que supone a la ciudadanía. Luego hay un aspecto de la señalización. Por ejemplo, el otro día hicimos un reportaje con un medio de comunicación y estuvimos haciendo un seguimiento. Mira, vamos a empezar aquí, primero por la parada del autobús. Es una parada pequeña. Bueno, sí, la que tenemos aquí al lado. Está aquí enfrente. Está aquí al lado. Una parada pequeña. Lo vemos cada día. Está poco cubierta. Cuando vienen las personas no cogen todas. Imagínate en invierno o en verano. Ya tiene que haber, si hay una lanzadera, que esto es un buen detalle, una lanzadera que vaya al aeropuerto, ya tiene que haber una marquesina exclusivamente para la lanzadera del aeropuerto y que esté señalizada. Pero que esté señalizada monitorizada, que haya un panel donde diga a qué hora viene y cuál es el autobús y tal. Entonces, ya de entrada hay que poner dos marquesinas más, mínimo, bien cubiertas y bien de diseño, que es de alguna manera el escaparate de la ciudad. Está mal señalizado dónde están las paradas de taxis, dónde está la estación de autobuses, dónde está, si conectas al barrio de Pontepedriña o el ensanche. Tiene que estar bien señalizado. Se quiere incluso optimizar con publicidad, incluso cosas promocionando la ciudad y los espacios allí. Incluso los domingos se podía hacer un mercadillo como hay en otras ciudades, un mercadillo de intercambio de antigüedades y cosas, porque el domingo hay poca gente y se podía hacer, ¿no? Y luego no hay un cajero automático. No hay un cajero automático. No hay un solo cajero automático en toda la estación intermodal. En la estación de autobuses no hay, ni lo hubo, espero que lo haya. Yo he hecho una reclamación oficiosa con uno de los encargados, y el que había en el vestíbulo anterior, pues al cerrarlo, pues ha quedado, no está, no lo han pasado arriba al vestíbulo de la estación. Yo creo que un cajero es mínimo, un cajero, para que los usuarios en un momento dado necesiten dinero suelto o lo que sea, pues que tengan tal. Y luego hay otra cosa que es el tema de las previsiones de cara al futuro. Yo creo, como se ha quedado corta la estación, y está previsto ya la construcción de un aparcamiento de en torno a 900 plazas, lo que habría que hacer es hacer otra plancha y continuar para que el aparcamiento y la estación... No, en la misma. En la misma. Elevado. Para que yo creo que hay que pensar, o sea, nosotros no inventamos nada. Lo único que hacemos es viajar por toda Europa y tomar nota. Mira, estuve el año pasado en Varsovia y lo primero que llegué a Varsovia, ¿a dónde crees que fui? A la estación central de Varsovia. Allí no hay check-in, allí no hay nada de que te van a mirar los billetes. Tú te subes al tren y venga uno de arriba para abajo en Varsovia, en la capital.
al lado de donde hay un conflicto bélico. Y allí no había check-in, ni había nada. Llegaban los trenes de alta velocidad, bueno, son trenes relativamente, el que viene de Cracovia son máxima velocidad 160, 200, ¿no? Allí no había check-in de nada, ni de billetes, ni de equipajes, ni de nada. Un tren detrás de otro, una situación de otro y con un movimiento espectacular. Por decir un ejemplo. Sí, sí, un ejemplo. Sí, entonces, donde vemos las estaciones, veo primero que conservan las estaciones antiguas como homenaje al ferrocarril, las integran con cristaleras y con accesibilidad y lo tienen como una referencia importante, no quita que luego hagan las ampliaciones como la Estrasburgo y otras ciudades, ¿no? Entonces, la cuestión es que se ha quedado pequeña, se tiene que hacer la posibilidad de la conexión a altura de donde está la estación del vestíbulo para que conecte directamente el aparcamiento a través de otras plataformas, de una plancha que tiene que hacer elevado sobre la vía y la catenaria, de tal manera que sirva de salida, que sirva de salida para los usuarios y de alguna manera descongestionas todo lo que tal. Entonces, la salida, primero, para que sea para los que tienen los coches aparcados, para que sea la salida hacia el ensanche, la zona de SAR, y de alguna manera eso hay que pensarlo. Hay que ver la conexión, estudiar la conexión del posible aparcamiento, el aparcamiento que se va a construir, con la conexión con la nueva vestíbulo de la estación. Hay que pensar que en un momento dado van a venir los operadores privados. Algún día llegarán. Hay que tener un espacio para atención al público, para atender, para la venta de billetes. ¿Y por qué no funcionan las consignas? Yo voy por ahí, funcionan las consignas. Aquí se puso después de tantos años, porque estábamos en nivel... No funcionan las consignas. No funcionan las consignas. Desde que fue la pandemia, o sea, estuvo muchos años a raíz de los atentados, lógicamente había una justificación, desgraciadamente por la lacra de ETA, pues oye, se tomaron una serie de medidas, nivel 4 y no sé qué, y entre esos, porque hubo algún caso, entonces se tomaron razonablemente. Oye, afortunadamente esos tiempos han pasado, ¿no? Pero ¿por qué no hay consigna? Porque no hay consigna un mochilero que viene haciendo un camino de Santiago, claro. Digo, pues mira, dejo aquí la mochila, voy a comer, me voy a dar una vuelta y tal. Pues hay que pensar que tiene que haber un espacio para la consigna. Y no hay ningún problema. No tenemos que andar acomplejados de que va a pasar algo. Puede pasar en cualquier mano, porque los con malos siempre inventan algo para fastidiarnos. Pero bueno, para eso está la policía, están los sistemas de vigilancia, lo que sea. Cámaras y demás. Tiene la propia policía nacional, tiene Renfe y Adif su propia policía de ferrocarriles y, por lo tanto, oye, eso está garantizado. Lo que sí que estoy viendo, Carlos, que justo hoy, bueno, estamos en la zona y hay varias empresas de rentacar por aquí y alguna de ellas anunciaba que se desplazaba a la intermodal. Sí, correcto. De hecho, esta mañana sí, lo que tiene previsto el aparcamiento que está desde la estación hacia la Garulesa, han habilitado unos espacios específicos para la tal. Y de hecho ya han puesto los carteles. Pues se están desplazando, ¿eh? Sí. Estaban aquí en esta calle del Orrio. Sí, ya estaba pensado y entonces han colocado unas plazas, exactamente, unas plazas habilitadas para que las empresas de alquiler de coches tengan ya sus coches disponibles para los usuarios. Ya veremos qué es lo que ocurre cuando empiezan las obras de la estación del aparcamiento, donde ahí ese espacio va a quedar anulado. No sé, ahí va a haber un conflicto importante, ¿no? De espacio de tal, porque el tiempo que dure las obras, mínimo 2 años, ojalá sean menos, pero un año o 2 seguro, porque son 3 niveles, lleva su tiempo, lleva un procedimiento y tiene que hacer los controles, incluso tienen que pasar por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, ¿no? Tiene que dar el visto bueno, es una agencia creada por el Ministerio de Transportes para verificar no solamente los trenes, sino las estaciones y demás, ¿no? Por lo tanto, tiene que pasar unos controles. Vaya análisis, ¿eh? Vaya análisis con muchas claves, con muchísimas claves que son, al fin y al cabo, para la mejoría de los usuarios. Claro. Todo lo que estamos hablando no es que a mí me guste más o me guste menos. Sí. Es que es facilitar, es hacer un lugar amable y también que no se lleven un mal recuerdo de la ciudad. La gente que espera por un autobús, por el 6A, creo que es el que... Es el 6A. El 6A, que es el directo, el que va hacia el aeropuerto. Hay varias, hay 3 o 4 líneas que pasan por allí. Las que vienen de Susana a Valle Inclán, las que van al aeropuerto directo, las que van a San Marcos, las que van Son cosas subsanables, pero esto de la parada del Orrio yo creo que ya se viene criticando y hablando desde hace largo tiempo. Es verdad. Esto es una cuestión municipal, ¿no? Y es que... ¿o no? Sí.
ahí hay una cuestión que es la siguiente. Los estamentos públicos se tienen que poner de acuerdo y sentarse. Y cada uno que asuma la responsabilidad. Si el ayuntamiento tiene la responsabilidad por Tuxa de las marquesinas y las paradas, pues tiene que hacerlo. Y tiene que decir, bueno, yo pongo su mirada a la mesa y me comprometo a poner las paradas. Y me comprometo a que haya unos monitores de televisión donde visualicemos a qué hora llega el autobús, a dónde va y todas estas cosas. Y me comprometo a una buena señalización. Y yo no es complicado, ¿no? Porque es una calle a dos que se ha reconvertido en un carril bus, el carril derecho, que no afectaría a que pare el propio bus para coger... Pero es que además hay una cuestión que estuvieron quitando la zona arbolada y ajardinada de esa acera y se tiraron casi un año. Yo hasta hace 2 meses, cada vez que paso por ahí, paso todos los días, y vi que justo donde aparca el autobús del aeropuerto había una zona que quitaron el ajardinado y había una valla y estaba todo levantado, e incluso había una tubería y todas esas cosas. Entre que quitaron eso y tal, pasó casi un año en hacer eso. Yo creo que es imposible que se tarde tanto en una obra sencilla que lo único que tenían que es hacer una pavimentación y, por favor, poner una marquesina acondicionada y bien hecha, amplia y generosa para que la gente se resguarde. Incluso, iría más, lo que es la pasarela que comunica el ensanche con Pontepedriña, debía de hacerse un avanzado hasta donde acaba tal para que esa parte esté cubierta por el sol, incluso por la lluvia. Incluso es más, la pasarela, cuando vienen los temporales, afortunadamente son muy frecuentes en invierno aquí, pues el aire y el viento viene y la lluvia viene aquí racheado. Aquí llueve de racheado. lado y... Entonces, después de tantos problemas, incluso se avería del ascensor y estas cosas, pusieron una cristalera y la pusieron abajo. Y hay una parte intermedia que no la tiene. Oye, pues había que ver la manera de ponerla también, porque cuando llueve, llueve. Y es verdad que cuando entras al vestíbulo tiene doble puerta. Entonces, eso yo creo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Está utilizándose el AVE para ir a Madrid. Ha descendido en contraposición los vuelos del aeropuerto que utilizamos. Ha caído bien la llegada del AVE y demás. Pero también estamos viendo últimamente muchas noticias relacionadas con retrasos, con trenes que se paran. Esto es muy frecuente últimamente. ¿Qué lecturas hace a nivel ya nacional, si se quiere ver así, un poco la red? ¿Ha quedado obsoleta? Vamos a ver, nosotros podíamos presumir de la mejor línea de AVE de alta velocidad en España. Incluso si llegaba a 5 minutos de retraso te devolvían el billete, lo cual era un reto y una garantía de calidad y de servicio. ¿Qué ocurre? De pronto nos hemos pasado que somos el primer país de Europa en líneas, kilómetros de alta velocidad y el segundo del mundo. Solo nos supera China. Imaginaros China, no Japón, no. Primer país de líneas de kilómetros de líneas de alta velocidad, China. Y segundo país, España. Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido una transición enorme de apuesta sobre alta velocidad, que yo creo que está muy bien porque España es un país turístico y eso ha permitido, y además tenemos una riqueza patrimonial monumental indudable, ¿no? Entonces ha permitido, pues en cuestión de, fíjate, Santiago, Madrid, 3 horas. 3 horas. Yo cuando fui a trabajar allí en el 2012, o estaba toda la noche en el Express, que luego era el Talgo Camas, o me tiraba en un Talgo desde las 3 menos cuarto hasta las 9:20 de la tarde, toda la tarde, ¿no? Y ahora hay 11 trenes en cada dirección, lo cual ha cambiado. ¿Qué ocurre? Que en la medida que se han puesto e instalado todas estas líneas de alta velocidad, las otras líneas no se ha apostado definitivamente en el mantenimiento y conservación. ¿Por qué? Antes pasaban, a lo mejor, imagínate, 20 trenes al día y ahora pasan 140. Lógicamente, el desgaste de la catenaria, de los pantógrafos y tal, es mayor. Si a esto sumamos que la estación de Atocha y la estación de Chamartín, que son nudos gordianos, donde se concentra por la forma radial, que está un poco el Barajas del tren, pues están en obras las 2 estaciones. Y esas 2 obras de las 2 estaciones son obras importantes que afectan a los andenes, a los vestíbulos, a las líneas. En fin, es importante. Por ejemplo, la línea que comunica Chamartín con Atocha, hay un tramo de vía doble, pero hay un tramo de vía única. ¿Por qué? Porque en la estación de Atocha están haciendo una nueva estación subterránea
la altura de Méndez Álvaro, que va a permitir que nuestros trenes que vienen de Galicia podamos parar en Chamartín y podamos bajarnos en Atocha. Y en Atocha es donde están todas las líneas de cercanías y estamos en el centro. O sea, que el proyecto es ambicioso, es importante, que ya tenía que haber estado. Yo, estando en Madrid, tengo ido a las reuniones de presentaciones de las ampliaciones con Moneo, que fue el autor de estas reformas cuando se inauguró el 92, y donde ya tenía que haber empezado estas obras en el 2018-2019, y se han demorado por una serie de circunstancias y a veces incomprensible estas obras. Y se ha metido las obras de Chamartín, las obras de Atocha, las nuevas entradas de los operadores. Eso es importante. O sea, tú te metes a entrar a operadores, los da dice estupendo porque ellos pagan un canon, pero el trabajo que va para el mantenimiento de la infraestructura es mucho mayor. Entonces, por lo tanto, y luego otra parte importante es el personal ferroviario. Ha habido una tanda de personal de ferroviario muy cualificado, muy preparado. Yo, por ejemplo, tuve que estar 4 años y cada vez que tenía un ascenso tenía que irme a León a examinarme y hacer un curso. Y de pronto se ha jubilado la ley de la generación de Bobby, ¿cómo se llama? Bobby no sé qué. Bobby de Glané. Eso es, pues se ha jubilado, entre ellos yo, no me quiero decir que fuera imprescindible, pero muchos compañeros que conozco de Renfe, de Adif, de aprendices y todo, eran muy buenos profesionales que sabían defender su puesto de trabajo, y era el concepto del ferrocarril y ferroviario. O sea, nadie se iba a acostarse si no salía el tren, no había ningún problema, ¿no? Y luego es inconcebible que se haya un apagón general. Eso es algo increíble, que haya un apagón en España y en Portugal y pasa estas cosas. Esto yo no sé, estamos en España, no estamos en otro país. Y luego hay otra cosa que es el tema del mantenimiento que tienen que hacer estas líneas, de todo este trabajo que tiene que hacerse para que el personal esté preparado, y además Adif por un lado, Renfe por un lado, Wigo por otro. Entonces esto es un cóctel que hay que de alguna manera encajar y que llevar a su tiempo. Se ve que está afectando. Pero lo importante es el mantenimiento y analizar. O sea, si ha habido una avería, un gancho o cualquier cosa, tiene que haber tal. Lo que yo no puedo entender, y eso no puede entender nadie, que pase algo ahí en Ciudad Real o en Toledo, que rompa un cable y se quede inútil todo un tramo. Y luego hay otra cosa importante que te quise decir antes, era la apuesta que ha llevado, en este caso Renfe, por ramas ferroviarias. Antes era una locomotora y 15 o 10 o 5 coches que se podían quitar o poner según el sistema, ¿no? Todos esos trenes eran muy fácil de remolcar. Incluso eran trenes, por ejemplo, el Albia, en el momento que se queda sin catenaria, sin tensión, pues tienen el 730, un generador y tira para adelante, que es lo que han comprado los árabes en Arabia Saudita, porque hay problemas de temporales de arena y tal. Y una de las maneras es porque el tren se queda sin tensión, pero tiene el grupo generador y tira para adelante. Aquí te la juegas. Creemos que todo es infalible, pero cuando vemos que no es, no es. Y luego tienen que dar la cara. O sea, lo que no puede ser el ministro, que tal, oye, hay un presidente de Renfe, que dé la cara. Y el presidente de Renfe con sus técnicos. Y el presidente de Adif igual. Nadie sabe quién es el presidente de Adif. Sí. Es más Óscar Puente el que... Claro, pero Óscar Puente... Incluso las redes... Pero es que lo acapara todo, Claro. Y, oye, con todos los respetos, no entiende de muchas cosas que tal. Y tiene que haber un análisis. Y tiene que haber, delante de Óscar Puente, en vez de tuitear, tiene que cogerse al presidente de Renfe, oye, venga aquí, compañero, explica aquí qué es lo que ha ocurrido, cómo se puede hacer y sobre todo cómo subsanar y tal. Ojo, y no se puede tener en un tren a 30 grados, con niños, con mayores, sin agua, en medio del monte, allí 12 horas... Imagínate, gente que tiene sus compromisos, tienen que coger un transbordo, un vuelo o una... Eso, estamos en España, y en España eso era inconcebible hace unos años o unos meses. Y eso tenemos que corregir, para eso tienen que ponerse los políticos las pilas y estar al servicio de lo que tienen que estar. Y si hay un fallo, lógicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre ha ocurrido, igual que cuando había un accidente. Había un accidente en el ferrocarril y ya trascendía. ¿Por qué? Porque es el medio de transporte más seguro. Aunque yo te voy a corregir. Me voy a corregir. ¿Sabes cuál es el medio de transporte más seguro? Me dicen que es el avión. No, el ascensor, que es un medio de transporte. Bueno, pues por kilómetros recorridos y por tal, el ascensor es el medio de transporte más seguro.
seguido del tren, del ferrocarril, porque el ferrocarril hay miles y miles de trenes circulando por todo el mundo y bueno, ¿qué ocurre? Que hay un accidente o un percance, inmediatamente trasciende, precisamente por eso, porque es noticia. Está claro, está claro. Que podríamos estar hablando y hablando y hablando, pero ya me ha dado aquí Carlos Avellán muchísimos datos, no solo a mí, sino a todos los oyentes, de esa revisión, esa radiografía que ha hecho de la recién inaugurada Intermodal. Daniel Castelao, la tenemos a pocos metros de nuestros estudios. Eso, una serie de mejoras que yo creo son fundamentales, y una de las noticias uno de los titulares que yo creo que no es que generen controversia o no, pero toda la seguridad que vemos en los aeropuertos, a veces llevadas a unos límites, que de aquellos polvos vienen estos lodos, que de aquellas circunstancias vienen estas realidades, pero lo de eliminar el check-in, lo decía aquí Carlos Avellán, puede ayudar a mejorar el tránsito, a no congestionar, dada lo límite que tienen los andenes aquí en Santiago de Compostela. Y mucha radiografía a nivel nacional, a nivel todo con mínimo un libro tiene escrito. Sí. Y pensando en otro, he leído. Sí. Bueno, antes de nada quería hacer una puntualización, y es que nosotros, la historia de Tenemos los Ferroviarios es agradecer todo lo que nos han dejado nuestros ancestros y seguir haciendo propuestas. Claro. Yo hago aquí está claro. Yo hago aquí una propuesta, luego hablamos del libro. De sentido común. Hago una propuesta, que lo siguiente que hay que hacer es la conexión ferroviaria entre la estación Intermodal y el aeropuerto de Compostelana. ¿De acuerdo? Esto se habló, ¿no? Sí, se habló tantas veces. Elecciones, supongo. Nosotros incluso presentamos en los tiempos de Cuiña, imagínate, presentamos un estudio de viabilidad para conectar desde la Sionja, incluso antes de que estuviera en marcha la variante nueva que se hizo, para conectar con el aeropuerto. O sea, una línea de tren. Una línea que desde la Sionja, o sea, que aproveche la infraestructura que hay ahora en doble vía hasta la Sionja. En la Sionja se pueda preparar para que se pueda conectar con el polígono industrial en el futuro, y desde allí, desde la Sionja, hacer una conexión como un bypass que conecte por debajo del aeropuerto, que sirva para conectar en el futuro con Lugo. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que hacer, igual que entran en todos los aeropuertos en Europa, en todos lados. E incluso en Suiza he estado yo hace 3 años y había desde Ginebra hasta Zúrich trenes de aeropuerto a aeropuerto. Venga, para arriba abajo. Y incluso podías facturar la maleta en cualquier estación, en Berna, en Ginebra, en Zúrich, directamente al aeropuerto. Entonces, yo creo que el aeropuerto tenemos que plantearnos en un momento dado de que aquí 3 aeropuertos sobran. Yo no voy a decir cuál, pero 2 sobran. Y hay que centrarlo todo en el aeropuerto gallego y un aeropuerto portugués de Sacarneiro. Y otra parte importante que reivindicamos, yo ahora si salgo elegido presidente europeo, estamos en el Consejo Europeo, en la Unión Europea, unas cosas que me voy a meter mucho, es que haya trenes directos de Coruña a Lisboa. Es un tema que lo voy a llevar y digo, mira, no voy a ser presidente, pero voy a luchar para que los países transfronterizos de cualquier localidad de Europa, pero sobre todo España y Portugal, no podemos estar peor que hace 50 años. Y tiene que haber trenes directos, sea Renfe, sea CP, sea las Arriba o sea Iwigo, lo que sea, para que haya trenes directos de Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Viana do Castelo, y hay que conectar con Braga, Guimaraes, Porto, y por lo menos hasta Porto. Ahí en el libro ese hablamos que en el año 72-73 había un TER, que aquella era lo mejorcito que había en España, primera clase, segunda, aire acondicionado, estamos hablando de los años 70, y había un TER que circulaba entre Coruña y Porto San Bento, no Campañá, en el corazón de Portugal. Todos los días. En la década de los 70. En el libro lo ves, y ahí hay un gráfico muy interesante donde había todos los días un TER. Ojo, en el año 70 ni había señalización, CTC, ni había doble vía, ni había nada de nada. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo es eso? Y ahora, por ejemplo, la semana que viene voy a Portugal. Y además se ha creado la sección portuguesa, felizmente. Tengo que coger mi coche para ir a Valencia do Miño y allí coger uno de los 11 trenes que me llevo a Porto. Y ojo, lo más jodido de todo, con perdón la expresión, es que los trenes fueron los que circularon hasta hace muy poco
en España, que son los coches arcos. Nos acordaremos aquí en Santiago que era... Ah, por cierto, ¿por qué no hay un tren desde Coruña a Santiago a Hendaya, como había antes? ¿Qué pasa? ¿No es Santiago una ciudad turística de peregrinos y demás que vienen de toda Europa? Pues vienen andando y que menos que tener un tren que salía por las 9 de la mañana y allí llegabas a Hendaya y conectabas con los TGVs franceses. No tenemos un tren y todo lo centralizamos a la cuestión radial de Madrid. Sí. Ojo, y también una cosa que quiero apuntar. ¿Por qué se han suprimido los trenes nocturnos? Si tanto agobio que hay con trenes y todo operadores, al menos los trenes nocturnos, que además son trenes que están a unas horas más livianas, ¿por qué se ha suspendido el Rías Baixas o el Rías Altas, o el Tren Hotel, o el que va a Barcelona? Y además lo han hecho irreversible, porque ahora vienen unos nuevos trenes, que son la serie 106, que no se permite que han quitado esos trenes que estaban circulando como trenes hotel, y lo han reformado para fomentar la siguiente serie del Abril. Por lo tanto... Vamos, que hemos ido para atrás, Carlos. Hemos ido para atrás. O sea, en aspectos. algunas cosas hemos ido para adelante, hay que reconocer. Yo creo que en todo hay que reconocer, hay que ser sensato. Y además, los que estamos en contacto con ferroviarios, con gente que dice de todo y tal, pues coges y analizas. Y esa experiencia que tú tienes, lo tratas de hacerla desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista de tu experiencia, de tu conocimiento y además... con más 5 de decir, bueno, yo creo que esto es lo que hay que hacer, pero oye, si hay otro que tenga una idea mejor, adelante, pero hay que hacer. Y no dejarse en nuestros todo lo que está hecho y a vivir, que son 2 días. No, hay que seguir trabajando por mejorar y dejar a las siguientes generaciones mejores servicios y mejores frecuencias y mejores infraestructuras. De eso se trata. De eso se trata. A todos los niveles, dejar a las generaciones venideras un país mejor y en este caso, pues dentro del sistema ferroviario también. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues nada. Te invitaremos otro día, ¿eh? Pues nada, ningún problema. Me ha problema. gustado mucho la charleta porque bueno, hay mucho que analizar dentro de este medio de peso que nos transporta, que nos lleva, que nos acerca y ya ven que hay mucho por mejorar, mucho que se ha ganado también. ¿Y cómo se llama el libro? Por si alguien quiere... Pues mira, el libro ha sido, después de 50 años de experiencia, la idea de recopilar todo lo que tengo yo de fotografías, que tengo unas 3.000 fotos con todos esos amigos, y además el ser director del museo, pues claro, había en la mejor biblioteca, archivo, fototeca y demás de toda España. Entonces yo le decía a mis colaboradores, oye, por favor, todo lo que haya de Galicia, al peto, le daba un pendrive y ya está, ¿no? Y además nos hemos encontrado que cuando yo llegué aquí pues estábamos desahuciados, nos echaban del Verderón y de la locomotora y teníamos que irnos de allí sí o sí porque no encajaba en la gran estación de tal, ¿no? Entonces nos tuvimos que buscar la vida, hicimos un primer convenio con la Xunta y con el Ayuntamiento, felizmente se hizo adelante, pero hace falta un segundo convenio. Y entre medias, pues había que sacar fondos, muchos socios habían dado de baja, ahora lo estamos recuperando, y a mí se me ocurrió hacer un libro para recaudar fondos. Todos los derechos de autor de este libro van íntegramente a la asociación. Precisamente para aportar nuestro granito de arena y para sumar, para decir, oye, nosotros estamos aquí, que es como un monumento del patrimonio industrial ferroviario, y además las dos vehículos ferroviarios tienen mucha significación con Galicia, y por lo tanto somos monjes que mantenemos estos monasterios industriales con todo el respeto, y de alguna manera tenemos que poner nuestro granito de arena, y por lo tanto todo eso va para allí. Y tengo que hacer un segundo, incluso un tercero ya. Bueno. Pero bueno, cuando toque. Cuando toque vienes a presentarlo aquí. Tardará un poco. Suerte en Europa, suerte con esa presidencia a nivel europeo que, como veis, ya tiene incluso ideas para poder concretarlas y trabajar en ellas, no solo a nivel local, con la Asociación Compostelana Amigos do Ferrocarril, sino también con otros parámetros pues, de mayor envergadura. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Un placer, Álvaro Vega, y nos veremos más veces. Seguramente que sí. Gracias. Un abrazo a los oyentes.